El ente y el ser. Continuación. Obra de Tomás de Aquino. Continuamos. Por tanto, es obvio que la esencia de hombre significa este nombre de hombre y este nombre de humanidad, pero de diverso modo, según se ha dicho, ya que este nombre hombre significa la humanidad como un todo, en cuanto que no examina la designación de la materia, sino la contiene implícita e indistinta, como se dijo que el género contiene la diferencia. Y por lo mismo predicamos que este nombre, hombre, de los individuos, pero este nombre, humanidad, significa lo mismo como parte, ya que en su significado no contiene sino aquello que es el hombre en cuanto hombre y prescinde de toda designación de materia, de donde no se predica de los hombres individuales, y a causa de esto algunas veces se encuentra que el nombre de esencia se predica de la cosa. Se dice también de Sócrates cierta esencia, y algunas veces se niega, como decimos que la esencia de Sócrates no es Sócrates. Capítulo 4. Visto que se significa con el nombre de esencia en las sustancias compuestas, veamos cómo se tiene en relación con los conceptos de género, especie y diferencia, ya que aquello que conviene a la noción de género, especie o diferencia se predica de este particular señalado. Es imposible que la noción de género, especie, convenga a la esencia según que se signifique a modo de parte, como el nombre de humanidad o animalidad. Por lo mismo se dice Avicena que la racionalidad no es la diferencia, sino principio de diferencia, y la misma de humanidad no es la especie, ni la animalidad es el género. De modo semejante, no es también posible decir que la razón de género o especie o diferencia convenga como aquello que es existente fuera de los singulares, como ponían los platónicos, ya que género y especie no se predican de este individuo. No es posible decir que Sócrates sea aquello de lo cual está separado. Lo separado no sirve en el conocimiento del mismo singular. Y así se queda aquel concepto de género o especie o diferencia que convengan a la esencia, según aquello que es significado a modo total, como
en el nombre de hombre o animal, o cuanto se implícita e indistintamente contiene todo aquello que en el individuo está. La naturaleza o la esencia así aceptada puede ser considerada de doble manera. Un modo según la naturaleza y la razón propia, y esta es consideración en sentido propio, y de este modo nada es verdadero de ella, sino lo que le conviene en sí según que sea su mismo modo. Por lo mismo, cualquier otra realidad que se le atribuya es falsa atribución. Por ejemplo, al hombre, en aquello que es el hombre, conviene lo racional y lo animal y todo aquello que caiga bajo su definición. Blanco o negro o cualquier modo de este tipo que no es la razón de humanidad, no conviene del hombre en aquello por lo que es hombre. Por lo mismo, si se pregunta si la naturaleza así considerada se puede decir sea una o múltiple, no se puede conceder ni lo uno ni lo otro, ya que ambas están fuera del concepto de humanidad y ambas pueden acaecer. Si también la pluralidad fuese razón suya, esta nunca podría ser una, y sin embargo es una según que está en Sócrates. De modo semejante, si la unidad fuese de su concepto y razón, entonces sería una y la misma naturaleza de Sócrates y Platón, y no podría multiplicarse en otros muchos diversos. Un segundo modo es considerar según que tenga en sí en este o en aquel. Y así de la misma se predica algo por ser accidental, razón en donde está, como cuando se dice que el hombre es blanco, ya que Sócrates es blanco, aun cuando esto no convenga del hombre en cuanto es hombre. Esta misma naturaleza posee un doble ser, uno en los singulares, otro en el alma, y en ambos casos consecuentemente se enuncian accidentes a la naturaleza. Y así en los singulares se tiene un ser múltiple según la diversidad de los singulares, y sin embargo esa misma naturaleza, según su propia consideración de manera absoluta, a ninguno de ellos le debe el ser. También es falso decir que la naturaleza del hombre, en cuanto su mismo modo, sea en este singular, si también ser en este singular conviniera del hombre, en cuanto hombre, nunca podría estar fuera de este singular. De modo semejante, si conviniera del hombre en cuanto hombre, no ser en este singular, nunca sería en él. Pero es verdad decir que el hombre en cuanto hombre no tiene aquello que sea en este singular o en aquel. Es evidente, por tanto, que la naturaleza del hombre absolutamente considerada hace abstracción de cualquier modo de ser, pero que no excluye ninguno de ellos. Y esta naturaleza así considerada es la que se predica de todos los individuos. Mas no se puede decir que la noción universal convenga a la naturaleza así aceptada, ya que de las nociones universales
es tanto la unidad como la comunidad. También de la naturaleza humana conviene todo según ser consideración absoluta de las mismas, ya que si la comunidad fuese de la noción que se encuentra del hombre, entonces en cualquiera que se encuentre estaría la comunidad, y esto es falso, ya que en Sócrates no se encuentra alguna comunidad, sino que todo lo que es en él está individualizado. Igualmente también no es posible decir que la noción de género está en la naturaleza humana del mismo modo que aquel ser que hay en los individuos, ya que no se encuentra en los individuos la naturaleza humana según la unidad, como si la unidad conviniera a muchos, como lo exige la noción universal. Resulta, por lo tanto, que la noción de especie se aplique a la naturaleza humana según aquel ser que tiene en los individuos, ya que no se encuentra en los individuos la naturaleza humana según una unidad, como sea a uno lo conveniente a todos, lo que exige la noción universal. Se queda, por tanto, que la noción de especie se encuentra en la naturaleza humana, según el ser que tiene en el intelecto. También la misma naturaleza humana tiene el ser abstraído en el individuo hacia todos los individuos de la misma especie, y tiene relación uniforme a todos los individuos que son fuera del alma. El intelecto descubre la noción de especie según que es más esencial la imagen de todos, e induce en tal conocimiento a todos en cuanto son hombres, y desde esto tiene aquella tal relación a lo individuo, a todo individuo, que el intelecto encuentra la razón de la especie y se la atribuye, por lo que dijo el comentador, que el intelecto es quien hace la universalidad en las cosas. Y lo mismo dice Avicena. Y aun cuando esta naturaleza intelectual tiene la noción universal según que es comparada con las cosas que son fuera del alma, ya que es una en semejanza a todos, sin embargo, según tiene ser en este individuo o en aquello, la cosa es especie en la intelección particular. Por ello, es patente el defecto del comentador, que desea que desde la universalidad de la forma inteligida concluya la unidad del entendimiento, ya que no es la universalidad de la forma según aquel ser que hay en el entendimiento, sino según aquello que se refiere al objeto como semejante a las cosas, también como si fuese una estatua corporal que representa muchos hombres. Consta que tal imagen o especie de estatua tendría un ser singular y propio, según lo que hubiera en dicha materia, pero tendría la noción de comunidad según lo que hubiera común en cuanto representación de muchos. Y ya que la naturaleza humana, según su absoluta consideración, conviene que sea predicada de Sócrates, y la razón de especie no le conviene le sea predicada según su absoluta consideración, a saber, de la naturaleza humana,
sino es desde los accidentes que le son consecuentes según el ser que tiene en el intelecto. Por ello, el hombre de especie no se predica de Sócrates como diciendo, Sócrates es especie, como acaecería por necesidad, sin la noción de especie conviniera del hombre, según el ser que hay en Sócrates, o según su absoluta consideración. Esto es, en cuanto es hombre, todo aquello que le conviene al hombre en cuanto es hombre, se predica de Sócrates. Y sin embargo, conviene al género predicarse por sí mismo, ya que él se pone la definición. El predicado entonces es algo que se completa por la acción del intelecto que compone y divide, teniendo fundamento en el objeto. La misma unidad de aquellas cosas que se dicen son unas de otras, de donde la razón de predicabilidad puede encerrarse en la razón de aquella intención que es el género, que de modo semejante se completa por la acción del intelecto. No obstante, aquello a lo que el intelecto atribuye la predicabilidad, componiéndose otro concepto, no es la misma intención de género, sino más bien aquello a lo cual el intelecto atribuye la intención de género, como aquello que se significa por el hombre de animal. Por tanto, así es patente de qué manera la esencia o naturaleza tiene consigo la noción de especie, ya que la razón de especie no es de aquello que le conviene según su absoluta consideración, y menos de los accidentes que le son consecuentes a la misma, según el ser que tiene fuera del alma, como blancura o negrura, pero es desde los accidentes que le son consecuentes según el ser que tiene en el intelecto, y por este modo le conviene la razón de género o diferencia. Capítulo 5. Ahora resta ver en qué modo o forma sea la esencia, la substancia separada. Por ejemplo, el alma inteligente y en causa primera, aun cuando todos conceden la simplicidad de la causa primera, sin embargo, algunos intentan inducir composición de materia y forma en las inteligencias y en las animadas, la cual posición parece fue autor Avicedrón, autor del libro Fuente de Vida. Sin embargo, esta aseveración es contra de lo que se repite de los filósofos. Capítulo 5. Ahora resta ver en qué modo o forma sea la esencia en las substancias separadas. Por ejemplo, el alma inteligente y en la causa primera, aun cuando todos conceden la simplicidad de la causa primera. Sin embargo, algunos intentan inducir a composición de materia y forma en las inteligencias y en las animadas,
la cual posición parece fue autor Avicedrón, autor del libro Fuente de Vida. Sin embargo, esta aseveración es contra de lo que se repite de los filósofos, que nominan a estas sustancias separadas de la materia y prueban ser fuera de toda materia, cuya mayor demostración puede ser desde la capacidad, virtud de entender que hay en ellas, pues vemos formas que son inteligentes en acto, sino según que se separan de la materia, y sus condiciones, si se verifican ser inteligibles en acto, sino por virtud de la substancia inteligente, según como sean recibidas en ella y según como se actúe por ella. Por lo tanto, es necesario que en cualquier sustancia inteligente haya plena inmunidad a la materia, así que no haya materia suya y ni sea o naturaleza tiene consigo la noción de especie, ya que la razón de especie no es de aquello que le conviene según su absoluta consideración, y menos de los accidentes que le son consecuentes a la misma, según el ser que tiene fuera del alma, como blancura o negrura, pero es desde los accidentes que le son consecuentes, según el ser que tiene en el intelecto, y por este modo le conviene la razón de género o diferencia. Capítulo 5. Ahora resta ver en qué modo sea la esencia en las sustancias separadas. Por ejemplo, el alma inteligente y en la causa primera, aun cuando todos conceden la simplicidad de la causa primera. Sin embargo, algunos intentan inducir composición de materia y forma en las inteligencias y en las animadas, la cual posición parece fue autor Avicedrón, autor del libro Fuente de Vida. Sin embargo, esta aseveración es contra lo que se repite de los filósofos, que nominan a estas sustancias separadas de la materia y prueban ser fuera de toda materia, cuya mayor demostración puede ser desde la capacidad, virtud de entender que hay en ellas, pues vemos formas que no son inteligentes en acto, sino según que se separan de la materia y sus condiciones, ni se verifican ser inteligibles en acto, sino por virtud de la substancia inteligente, según como sean recibidas en ella y según como se actúe por ella. Por lo tanto, es necesario que en cualquier sustancia inteligente haya plena inmunidad a la materia, así que no haya parte material suya y ni sea
como forma impresa de la materia, como es en las formas materiales. Ni puede alguno decir que no impida la inteligibilidad toda materia, sino solo la materia corporal. Pues si así esto fuese solo por el concepto de materia corporal, ya que la materia no se llama corporal, sino según que esté bajo la forma corpórea, por tanto, se seguirá que esto hubiese materia en forma corporal. Necesariamente impediría la inteligibilidad, y eso no puede ser, ya que la misma forma corporal es inteligible en acto como y otras formas, según que se abstraen de la materia, por lo cual en el alma intelectiva, en la inteligencia, de ningún modo hay composición de materia y forma, de modo que se dé en ellas materia como en las sustancias corpóreas, ya que ahí es composición de forma y existencia. Por ello, en el comentario de la 9ª proposición del libro Las Causas, Proclo, se dice que la inteligencia es la que tiene forma y existencia, y se acepta ahí la forma como la misma quididad o naturaleza simple. Y de qué modo esto sea, es fácil ver, pues dos realidades se relacionan entre sí, siendo una causa del ser de la otra. Aquella que es la razón de causa puede tener existencia sin la otra, pero no al contrario. El efecto no puede ser sin causa. Tal es lo que se encuentra habitualmente en materia y forma, donde la forma da el ser de la materia. Por ello es imposible que haya alguna materia sin forma, mientras no es imposible que exista alguna forma sin materia. La forma, por tanto, en aquello que es forma, no tiene dependencia de la materia, pero si encuentra alguna forma que no pueda ser sin o en la materia, esto sucederá en aquellas, lo distante que sean del primer principio, que es el acto primero y puro, de donde aquellas formas que son lo más cercanas al primer principio son formas por sí subsistentes sin materia. Así la forma, según todo su género, no necesita materia, como está dicho, y de su modo de forma son inteligencias, y por tanto no es necesario que la esencia o quididad de tales sustancias sea otra que la misma forma. Punto y seguido. Continuaremos.